Hemos terminado la primera sección de la Biblia llamado el Pentateuco y vamos a ir a la segunda sección de la Biblia, que es llamada los libros históricos, y vamos a orar. Señor Dios y Padre Santo, te damos gracias porque nos has permitido este pequeño receso para recuperar fuerzas, Señor, para estar más atentos. Señor, gracias, porque de ti viene el reposo, de ti viene el descanso, de ti viene el recreo, Señor. Ahora ayúdanos para avanzar con la siguiente sección de la Sagrada Escritura, bajo la revelación de tu Espíritu, bajo la sabiduría de lo alto, bajo la unción fresca de los cielos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces llegamos a la sección de los libros históricos. Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo Samuel, primero y segundo Reyes, primero y segundo Crónicas. Comencemos con Josué. Este libro habla sobre el líder que sucedió a Moisés, que llevó a los hijos de Israel a través del río del Jordán y que le repartió la tierra por los primeros 7 años de posesión. Pero no pudo terminar la ocupación de toda la tierra. La ocupación de toda la tierra, incluyendo el monte de Sión, fue realizada 150 años después de Josué por el rey David. Pero los temas principales del libro de Josué son los siguientes: el nombramiento de un nuevo líder para Israel, el cual fue el mismo Josué. Josué capítulo 1, versículo 2 dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, le dijo Dios a Josué, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. A través de Josué vemos que cuando un nuevo líder asume su cargo, escuchen bien, debe tener un mandato fresco del Señor. Lo que les dije hace un momento: si el Señor no te llama, no te metas. Amén. Pero para tomar el liderazgo necesitamos un mandato fresco del Señor, tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Se le pide a Josué ser fuerte y valiente y meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Es muy importante para todo líder hacer eso, meditar en la palabra de Dios día y noche. Ahora, es interesante ver que cuando Moisés, esto me impactó, hermanos, cuando Moisés le dio el cargo a Josué, lo hizo mediante la imposición de manos. Es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, la imposición de manos. Y cuando Moisés le transfirió el cargo a Josué, lo hizo mediante la imposición de manos. Y fíjense que no solamente le transfirió el cargo, sino que también le impartió la sabiduría que necesitaba para dirigir a Israel. Entonces, de aquí aprendemos dos cosas. Nos tienen que ordenar al ministerio mediante la imposición de manos. Es sumamente importante. Y necesitamos una impartición de sabiduría para poder comenzar el liderazgo, cualquiera que sea. Miremos lo que dice Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Y Josué, hijo de Nun,
fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Por favor, tomemos en cuenta que la sabiduría es un elemento vital en el ministerio. ¿Qué es sabiduría? Es la habilidad divina para tomar las decisiones correctas. Y en el liderazgo necesitamos sabiduría. Y hay impartición de sabiduría por imposición de manos, como dice acá la palabra del Señor. Bueno, lo segundo que vemos es el cruce del Jordán en el libro de Josué. Capítulo 3, verso 14 al 17, dice: y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Aquí tenemos entonces el cruce del Jordán bajo el liderazgo de Josué. Y hermanos, aunque este es un suceso histórico, también es una experiencia espiritual análoga a la vida crucificada, mediante la cual sabemos, según las palabras de Pablo, que estamos crucificados juntamente con Cristo, como lo dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para que podamos entender más sencillamente este asunto, déjeme regresar sobre mis pasos y hablarles acerca de la salida de Egipto. La Pascua es nuestra salvación, el cruce del Mar Rojo es el bautismo en agua, el monte Sinaí es el bautismo en el Espíritu Santo. Después se pasa por el desierto, ahí en el desierto se tocan las trompetas, ¿verdad?, para avanzar. Y luego, al final del desierto, se llega al río del Jordán. Ahora, el río del Jordán es también una experiencia, óigame bien, análoga al día de la expiación, porque el río del Jordán representa la muerte a la carne. La muerte a la carne representa la experiencia de la vida crucificada, donde nosotros experimentamos una limpieza profunda, como en el día de la expiación, una limpieza profunda, donde nosotros morimos a lo que somos, la experiencia de la vida crucificada. Y si ustedes se dan cuenta, dice aquí la Biblia que cuando ellos cruzaron el río del Jordán, la tierra de Adán quedó, ¿cómo dice? Quedó lejos. ¿De qué nos habla la tierra de Adán?
de nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Queda separada de nosotros, queda lejos. Entonces el cruce del Jordán es la experiencia de la vida crucificada. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y Josué los llevó a través del Jordán. Luego ellos llegan, al cruzar el Jordán, llegan a Gilgal. Gilgal, capítulo 5, verso 2 y 3 dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Ahora, inmediatamente después del cruce del Jordán, se experimenta la circuncisión en Gilgal. Es como llegar al punto donde la obra se termina. La carne es circuncidada. Bendito sea el nombre del Señor. Es circuncidada. Hablando de la circuncisión, hay 4 áreas que necesitamos circuncidar en nuestra vida. Amén. Experimentar la circuncisión. Ustedes saben que la circuncisión era cortar el prepucio del varón. Y ese prepucio nos habla de la inmundicia del varón. Entonces circuncidar es cortar la carne, cortar la inmundicia, quitar la inmundicia, separar la carne de nuestra vida. Y no saben cuánto añoro llegar a esa experiencia donde ya la carne esté totalmente separada de mí, donde ya no viva yo, mas Cristo viva plenamente su vida a través de mí, donde ya no piense yo, no hable yo, no actúe yo, sino que Cristo esté actuando completamente, que la carne esté totalmente separada y quede lejos de mi vida. Ahora, hay 4 áreas que necesitan ser circuncidadas. Número 1, el corazón. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, dice: circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios quiere circuncidar primero nuestro corazón, cortar la carne de nuestro corazón. Y vaya si no lo necesitamos. Cristo dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los adulterios, las blasfemias y una serie de cosas del corazón. Y Jeremías dice: engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces necesitamos una circuncisión del corazón, y eso se lleva a cabo aquí. Está en figura, hermanos, en el cruce del Jordán y en la circuncisión de Gilgal. Otra área que necesita ser circuncidada son nuestros oídos. Nuestros oídos, mediante la cual somos liberados del deleite de oír el mal y aprender a oír a Dios. ¿Saben que por qué nos deleitamos muchas veces oyendo cosas malas? Por ejemplo, la música mundana. ¿Por qué causa deleite en algunas personas la música mundana a los oídos? Porque esos oídos no han sido circuncidados. ¿Por qué le ponemos atención a los chismes y a veces actuamos o reaccionamos ante ellos? ¿Por qué? Porque nuestros oídos no han sido circuncidados. O sea, necesitamos la circuncisión de nuestro corazón, pero también la circuncisión de nuestros oídos,
porque hay oídos incircuncisos. Jeremías capítulo 6 versículo 10 dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. ¿Sabe por qué no podemos escuchar la voz de Dios? Porque nuestros oídos no han sido todavía circuncidados en plenitud. Cuando nuestros oídos sean circuncidados, o sea, la carne sea cortada de nuestros oídos, estaremos en capacidad de oír a Dios siempre. Eso es lo que dice acá. Y no pueden escuchar. Y aquí la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Bueno, ahí no tienen un corazón circuncidado también. Otra área que necesitamos circuncidar son los labios. Los labios. Mediante la circuncisión se corta de los labios toda mentira, todo engaño, y somos capacitados para hablar como oráculos de Dios. Como oráculos de Dios. Como lo dice Éxodo capítulo 6, versículo 12. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Y comparando con esa escritura, primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Se necesita una purificación de labios. Estoy recordando el capítulo 6 de Isaías. Él tuvo una experiencia. Dice que en el año que murió el rey Usías, él vio a Jehová en el templo. Y dice que sus faldas llenaban el santuario. Y cuando lo vio, Isaías exclamó: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre de labios inmundos, y era profeta, ya era profeta, siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, dijo. Entonces dice que uno de los serafines voló con una tenaza y tomó las brasas del altar y se las puso en la boca a Isaías y le dijo: ahora es limpio tu pecado. Amén. Le quemaron la boca a Isaías espiritualmente. Eso es, circuncidaron sus labios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y nosotros necesitamos, hermanos, una circuncisión del corazón, una circuncisión de los oídos y una circuncisión de los labios. Gloria al Señor. Para que nuestro corazón sea limpio, para que podamos oír a Dios y para que podamos hablar la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios. Y finalmente, otra cosa que necesitamos circuncidar es nuestra caminata espiritual, mediante la cual se corta la carne de nuestra vida y hay una transformación profunda de nuestra caminata espiritual para ya no andar en la carne. ¿Cuál es lo contrario de andar en la carne? Andar en el espíritu, correcto. Para andar en el espíritu, la carne tiene que ser cortada. ¿Y qué es la carne? La carne, hay una radiografía de la carne en Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Amén. 18 obras que revelan la naturaleza de la carne. Y necesitamos que esa carne sea cortada, sea circuncidada. Amén. Nuestra caminata, para que ya no caminemos en la carne, sino que andemos en el espíritu. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Sigamos adelante con Josué todavía. Después que Josué
es nombrado, cruza el Jordán, circuncida al pueblo en Gilgal. Entonces Josué comienza a pelear las batallas en la tierra de Canaán. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, óigame lo que le digo. Las batallas del desierto eran juegos en comparación con las batallas de Canaán. Sí, eran juegos de niños las batallas del desierto en comparación con las batallas de Canaán. Josué tuvo que pelear batallas importantes para desalojar a los enemigos que poseían la tierra que Dios le había dado por herencia. En Deuteronomio 7:1 tenemos mencionadas 7 naciones. Si quieren las leemos. Deuteronomio 7:1 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Pregunta: ¿dónde encontró Israel esas 7 naciones enemigas? ¿En el desierto o ya en la tierra? Ya en la herencia, ya en la tierra. Amén. 7 naciones. Ay, Dios, entonces déjeme decirle, y no lo quiero asustar, pero decirle la verdad: las batallas que nos esperan adelantito son mucho más fuertes que todas las batallas que hemos peleado hasta este momento. ¿Me está oyendo? Gloria a Dios. Ahora imagínese usted, hay hermanos que con las batallas del desierto ya no quieren seguir al Señor. Sí, ya no quieren, se desaniman con las batallas, con Amalek, con Moab, con Edom, con los enemigos del desierto. Ya no quieren. ¿Y qué van a hacer si logran cruzar el Jordán y pelear contra esas naciones mucho más poderosas? Por eso el profeta Jeremías, creo que es el que dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿qué harás cuando corras con los de a caballo? Fíjese. Si las batallitas te desanimaron, ¿qué harás cuando vengan las batallas fuertes más allá del Jordán? Bueno, hay 7 naciones mucho más poderosas que Israel, pero bendito sea Dios, Dios estaba con ellos y Dios les dio la victoria, como Dios nos va a dar la victoria a nosotros también. Pero mire, además de esas 7 naciones, ¿sabe? Hay 31 reyes que tenemos que enfrentar todavía. Esos están enumerados en el capítulo 12, del verso 7 en adelante. Ahí están los nombres de los 31 reyes contra los cuales Josué tuvo que pelear, Israel tuvo que pelear en la tierra de Canaán. Tuvo que desalojarlos de la tierra. Son 31 enemigos que nosotros también tenemos que enfrentar y tenemos que vencer para poseer nuestra herencia. Gloria al Señor para siempre. Ahora, la promesa que Dios le dio a Josué se ve en Josué 1:3. Dios le dijo: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Con frecuencia es un método que el Señor sigue utilizando en la actualidad. Todo lo que donde nosotros ponemos los pies, el Señor nos lo entrega. Bueno, otra cosa que se ve en Josué es el pecado de Acán, capítulo 7,
verso 1 al 26. Es muy larga la porción, no la vamos a leer, pero ahí está la historia del pecado de Acán. El Señor había dado instrucciones estrictas respecto a la conquista de Jericó, la primera ciudad de la tierra prometida, de que no debían quedarse con ninguna cosa que perteneciera a sus habitantes. Debían quemarlo todo. Acán desobedeció, tomando oro y tomando algunos vestidos. Esto lo enterró debajo de su tienda. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue, después de haber derrotado a Jericó con una victoria extraordinaria, ¿verdad? Cuando Dios derribó los muros de Jericó, una cosa impresionante. Después de eso se enfrentan con un pueblecito que se llama Jai. Amén. Y José, como ya había vencido a Jericó, una gran metrópoli, entonces no manda muchos soldados, vayan pocos, porque esos son una ciudad pequeña. Y que si cuando van y pelean, los de Jai los derrotan, matan 36 hombres de los israelitas, y a los demás tienen que regresar avergonzados porque los de Jai los habían derrotado. ¿Cuál fue la razón por qué perdieron esa batalla? El pecado escondido. El pecado escondido. ¿Sabe cuántos hombres les dije que murieron? 36. Y sabe que 36 es un múltiplo de 12. Es 3 veces 12. El número 12 habla del gobierno divino, del gobierno, y el número 3 habla de la divinidad, de la Trinidad. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El gobierno divino había decretado la derrota de Israel debido al pecado de Acán. El que gobierna divinamente fue el que decretó que la batalla se perdiera. No fue porque los de Jai fueran muy valientes, no, fue porque el soberano del universo decretó, el gobierno divino decretó juicio sobre Israel por causa de el pecado. Hay un versículo tremendo en Eclesiastés 9:18. Quiero que lo miremos. Eclesiastés 9:18 dice: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Fíjese, hermano, un pecador destruye mucho bien. Por lo tanto, es necesario que todos los miembros, vamos a hablar de un equipo de trabajo, todos los miembros de un equipo, o todos los miembros de una congregación, o todos los miembros de un liderazgo, deben estar a cuenta, deben ser íntegros, deben llevar una vida limpia y estar bien comprometidos con Dios, pues si no, pueden obstaculizar la bendición del Señor y detener el avance de la obra, como sucedió con Acán en aquel momento. Para finalizar el resumen de Josué, diré que en este libro se encuentra la división de la tierra, o sea, la repartición de la tierra. Por favor, pongan atención a esto, es algo muy lindo. La división de la tierra o la repartición de la tierra. Y la repartición de la tierra ocupa los 12 capítulos restantes del libro de Josué. Y era muy importante para los israelitas conocer sus respectivas herencias. Amén. Fíjese que a una tribu se le dio esta parte, a otra tribu se le dio aquella parte, a otra tribu se le dio la otra parte, la otra tribu se quedó de este lado, las otras más allá. O sea, la tierra fue repartida por Josué. A medida que iban desalojando a los habitantes de esa tierra,
derrotando a las naciones, esas 7 naciones, y derrotando a esos 31 reyes, iban tomando posesión de la tierra, y a cada tribu le iba siendo dado su parte, su herencia. Bendito sea el Señor. Y esto es muy importante para nosotros. ¿Sabe usted que su herencia no es la misma que la mía? Ni la mía es la misma que la de mi hermano Natán. No. Yo puedo ser llamado a una área, él a otra área, usted a otra área, y es el Señor el que reparte nuestras heredades. Es lo que dice el Salmo 47, versículo 3 y 4. Dice: Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades. La hermosura de Jacob, al cual amó. Es Dios el que a través de Josué les repartió las heredades a cada tribu, y es Dios el que nos reparte nuestras heredades. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, una exhortación: no debemos codiciar la heredad del otro. Amén. No debemos tampoco usurpar el área de trabajo del otro. Mire, yo me he puesto a pensar en esto. Bendito sea el Señor. Y ponga cuidado a esto. Es que debemos ser guiados por Dios. La Biblia dice que pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmo 2. Ahora, supóngase una cosa. Vamos a decir, ¿cuántos departamentos tenemos en Guatemala? 22. Tenemos 340 municipios. Ahora, supóngase que el Señor le da a mi hermano Natán como herencia el municipio número 100. Esa es tu herencia, Natán. Tienes que ir allá, que predicar, que conquistar esa tierra. Yo te voy a respaldar. Vas a levantar una obra. Ahí vas a tener tu herencia. Vas a trabajar ahí. Y a mí me da el municipio número 101. Pero como yo miro que está más bonito el pueblo 100, entonces me voy a trabajar ahí con él. Le digo: deme chance aquí, trabajemos juntos. Y él me puede decir: está bien, pero sabe que todo el trabajo que yo hago, eso no es para mí. ¿Me está oyendo? El Señor no me va a pagar por el trabajo que yo haga en la heredad de mi hermano. No. Él me va a pagar por el trabajo que yo haga en la heredad que Él me ha asignado. Por lo tanto, yo no debo meterme en la heredad de otro. Creo que Pablo estaba hablando de eso cuando dijo: yo me propuse no edificar sobre fundamento ajeno nunca. Amén. Entonces entendamos eso, que es Dios el que nos asigna. Digamos, hablemoslo de otra manera. El Señor me ha dado la herencia, por ejemplo, de ser pastor. Y a mi hermano le da la herencia de ser evangelista. Entonces yo vengo y bueno, me gusta más ser evangelista, y dejo el pastorado y me voy a ser evangelista. ¿Creen que voy a tener fruto en esa otra herencia? No, porque Dios no me la ha asignado. Amén. Debemos entender que es Dios quien nos reparte nuestras heredades, y debemos darle gloria a Dios por lo que Él nos da, y ahí debemos trabajar con fidelidad. Gloria al Señor. Lo que le tocó a Judá no se lo quitó Manasés.
Y lo que le tocó a Efraín, no se lo quitó Isaacar. Cada uno tenía su área asignada por el Señor. Amén. Bueno, sigamos adelante. Vamos ahora al libro de Jueces. Rápidamente. Este libro es un relato de los siguientes 300 años después de que murió Josué. Dicho sea de paso, Josué no conquistó toda la tierra. No conquistó toda la tierra. Entonces, este libro es un relato de los siguientes 300 años en los cuales el Señor levantó jueces o salvadores para librar a Israel de los enemigos que les habían invadido. En total fueron 13 jueces. Óigase bien, aquí hay una verdad tremenda. 13 jueces. 12 de ellos fueron, digamos, fueron buenos. Fueron buenos. Pero uno de ellos fue diablo. Uno de ellos fue diablo. ¿Saben ustedes que también hubieron 13 tribus? Que no son 12, sino que son 13. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué 13? Si solo 12 hijos tuvo Jacob. Porque a José le tocó la doble porción. Él tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés, que fueron contados como tribus. Entonces hay 13 tribus en Israel. ¿Y saben ustedes que una de esas tribus es diablo? ¿Cuántos saben eso? ¿Quién es la tribu que es el diablo? Correcto. Cuando Jacob o Moisés bendicen a las 12 tribus y pasa a la tribu de Dan, se le dice: será Dan serpiente junto al camino que hiere el talón y hace caer al jinete. Dan es la tribu apóstata, así como Abimelech, que era el juez número 13, fue el apóstata. Así también la tribu de Dan fue la apóstata. De hecho, cuando usted lee el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, donde aparecen los 144,000 judíos, ¿verdad? No los del capítulo 14, sino los del capítulo 13, capítulo 7. Ahí están 144,000 de las 12 tribus, 12,000 de cada tribu, pero ahí no aparece la tribu de Dan. Dan ya no está en el fin, porque es la tribu apóstata. Amén. Y también Jesús tuvo, ¿cuántos discípulos tuvo Jesús? 13, correcto, ¿verdad? Tenía 12, pero uno de ellos fue diablo y fue sustituido por Matías. Finalmente fue contado, dice Hechos, con los 12. Amén. Entonces, en el libro de los jueces tenemos a 13 jueces, así como hay 13 tribus y así como hay 13 apóstoles. De esos 13 jueces, uno es figura de Satanás, del anticristo, así como de los 13 apóstoles, uno es figura de Satanás y el anticristo, y así como de las tribus también de Israel, una es figura de Satanás y del anticristo. Ahora, este libro de los jueces relata 7 ciclos de sucesos que se repitieron por un periodo de 350 años. Fíjese, hermano, 7 veces se repite este ciclo que voy a mencionarles en el libro de los jueces. 7 veces. Ay, Dios mío. ¿Cuál es el ciclo? Es el siguiente. Los hijos de Israel se rebelaban contra Dios. Dios levantaba un enemigo para castigarlos.
Israel se arrepentía y clamaba a Dios pidiendo misericordia, Dios les levantaba un juez para que los liberara y después venía un periodo de paz. Después volvían a rebelarse, los enemigos los invadían, ellos se arrepentían, el Señor los perdonaba y levantaba un juez y les daba otro periodo de paz. 7 veces se repite en el libro de Jueces ese ciclo. No entendía Israel, no entendía. Y bueno, creo que nosotros no somos muy distintos a ellos. ¿Verdad? Sí. Que Dios nos ayude. Ahora, una de las lecciones que aprendemos del libro de los Jueces es que aunque fueron levantados por Dios estos jueces, no todos guardaron sus leyes. Por lo tanto, causaron deshonra al nombre de Dios. Por ejemplo, Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Un juez. Sin embargo, él dio un mal testimonio y él deshonró el nombre de Dios. Y aunque no perdió su alma, bueno, perdió sus ojos, perdió su libertad y qué sé yo, tal vez perdió su herencia. Quizá fue como un tizón arrebatado del fuego. O sea, aprendemos, escuchen por favor, ser llamado y ser escogido por Dios es un privilegio maravilloso, pero eso no es suficiente. Necesitamos ser hallados fieles, ¿verdad? Qué lindo ser llamado, qué lindo ser escogido, pero eso no es suficiente. Creo que es Apocalipsis 17 ¿qué? 11. Veamos si es 17:11 Apocalipsis. No. ¿Dónde está? 2:17-12, no. 17:15. Sí. 17. Ay, ahí lo vimos, lo vi ahorita. Ahí está, 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, ¿cómo son? Llamados, elegidos y fieles. Hermanos, tengamos en cuenta eso. Bendito sea el Señor. Muchos de los jueces fueron llamados, elegidos, pero no fueron hallados fieles. Que Dios nos ayude para esto. Vamos ahora al siguiente libro, el libro de Ruth. Este es un pequeño libro que contiene la historia de una viuda moabita que acompañó fielmente a su suegra Noemí de regreso a Israel. Allí se casó con Booz, que era del linaje de David, y eventualmente se convirtió en la bisabuela de David. Históricamente, este libro se ubica en el periodo de los jueces, y más específicamente en el periodo del juez Gedeón, entre el capítulo 6 y 7 del libro de los jueces. Ahí podemos meter el libro de Ruth. Capítulo 6 de jueces, el libro de Ruth, y luego capítulo 7 de jueces. Ahí encaja perfectamente el momento, el tiempo en que aparece Ruth en escena. Ahora, este libro nos muestra las tiernas misericordias del Señor para todos aquellos que vienen a refugiarse bajo sus alas. Por favor, escuche esto. Vamos a Ruth 2:12. 2:12. Dice, se le dice a Ruth, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte.
qué palabras. Ruth era moabita, era pagana, no tenía. De hecho, Dios había decretado: no entrará moabita en la congregación de Jehová. Era ya una sentencia que Dios había dado. No entrará en la congregación de Jehová ninguno que sea moabita. Pero saben que Ruth era moabita. Amén. Ahora ella, con su actitud, aleluya, con su actitud, vino humildemente a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Y como Cristo más tarde dijo: al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Amén. Ella vino a refugiarse. Y yo me identifico, hermanos, yo me identifico con Ruth, porque yo no soy judío. Yo no soy de la descendencia de Abraham según la carne. Yo soy gentil, como Ruth, pagano. Pero hace más de 40 años yo vine para refugiarme bajo las alas del Dios de Israel. Y Él me aceptó y me cubrió con sus alas. Y usted también ha experimentado lo mismo. Qué bendición. Amén. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué pasó con Ruth? Ella se casó con un judío prominente. ¿Cómo se llamaba? Booz. ¿Y sabe qué pasará con nosotros? La iglesia gentil. Nos casaremos con el judío más prominente, Jesús de Nazaret. Alabado sea Dios. Ahora, Ruth fue bendecida al venir a refugiarse bajo las alas del Señor. Ella llegó a ser la bisabuela del rey David y parte de la línea genealógica de Cristo, el Mesías de Israel. Qué bendición, qué bendición. Ahora, en ese pequeño libro, encontramos 3 personajes relevantes y muy importantes. Encontramos a Booz, que representa a Cristo. Encontramos a Ruth, que representa la iglesia gentil. Y encontramos a Noemí, que representa al Espíritu Santo. Porque fue Noemí la que llevó a Ruth a Belén para que conociera y se casara con Booz. Y ella la preparó. Y es el Espíritu Santo el que nos ha sacado de nuestro Moab y nos está preparando para que lleguemos a ser la novia aparejada del Cordero de Dios. Alabado sea el Señor. Bueno, sigamos adelante. Estamos haciendo un resumen pequeño de cada uno de los libros de la Biblia. Vamos al primer libro de Samuel. Este libro cubre el periodo en la historia de Israel que abarca desde el nacimiento de Samuel hasta la ascensión de David al trono, pasando obviamente por el reinado de Saúl. Nos muestra cómo Elí, el sacerdote de Gabaón, fue rechazado y en su lugar fue escogido Samuel. Gloria al Señor. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 11 al 21, no vamos a leer toda la porción porque es larga, pero ahí vemos que Dios rechazó a Elí debido a que éste no refrenó a sus hijos cuando ellos hicieron el mal en la casa de Dios. Qué tremendo. Hermanos, una de las pruebas que le viene al ministro es tolerar o no tolerar el pecado de sus hijos.
es una prueba de fuego para los ministros. Tolerar o no tolerar el pecado de sus hijos en la iglesia. Ahora, Elí falló, porque él era el pastor, digamos así, y él se hacía de la vista gorda cuando sus hijos cometían actos inmorales en el templo y comían lo mejor de las ofrendas, se tomaban lo que era de Dios y le dejaban a Dios lo que era para ellos. Una cosa tremenda. Esto hizo que Dios se enojara, y la Biblia dice que Elí, una vez sentado, se fue de espaldas y se desnucó, y la gloria de Dios fue sacada de Gabaón. Tremendo. Bueno, sin embargo, no solo habla de Elí, sino que también nos habla de Samuel, el joven fiel delante de Dios. Y me gusta un versículo que está en el primer libro de Samuel 3:19. Vea lo que dice primer libro de Samuel 3:19. ¿Qué versículo este? Dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Hermano, Dios no dejó caer en tierra ninguna de las palabras de Samuel. ¡Qué respaldo! ¡Qué apoyo! ¡Qué bendición! Ahora, el primer libro de Samuel básicamente es la historia de 4 hombres. 2 que le fallaron a Dios y 2 que los reemplazaron. ¿Quiénes fueron los que le fallaron a Dios? El sacerdote Elí y el rey Saúl. Samuel sucedió al sacerdote Elí y David sucedió al rey Saúl. Acerca de Samuel, ¿qué podemos decir acerca de Samuel? Leamos el Salmo 99, verso 6. Dice así: Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él le respondía. Samuel es considerado uno de los 3 intercesores principales de la Biblia, junto con Moisés y con Aarón. ¿Qué se dice de David? Hechos 13:22. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Este es brevemente el resumen del primer libro de Samuel. Vamos al segundo libro. Este libro retoma la historia de Israel, ofreciendo un relato más detallado de la muerte de Saúl. Incluye la totalidad del reinado de David hasta su muerte. Los temas principales del segundo libro de Samuel son las 3 unciones de David. La primera unción la vemos en primer libro de Samuel 16:13, cuando Samuel fue a la casa de Isaí, y ustedes conocen la historia. Habían 7 hijos ahí en casa. Samuel pensó que era el primero, Dios dijo no. Pensó que era el segundo, Dios dijo no. Y así se fue por cada uno hasta el 7º, y Dios dijo no. Y entonces Samuel preguntó: ¿hay algún otro? ¿Hay algún otro? Y le dijeron: sí, hay uno por allá, el 8º, David. Y lo ungió en la casa. La segunda unción la recibió David ya cuando
el reino del sur, Judá, lo nombró rey. En el segundo libro de Samuel 2:4, la tribu de Judá, el reino del sur, lo ungen como rey. Segunda unción fue en Hebrón. Y la tercera unción fue cuando todas las tribus lo ungieron por segunda vez en Hebrón. Entonces, David recibió 3 unciones. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Y de qué nos hablan esas 3 unciones? Nos hablan de ser llamado, escogido y ser hallado fiel. Nos habla de haber pasado por el atrio, el lugar santo, y haber llegado al lugar santísimo. Nos habla de haber producido fruto a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1. Gloria al Señor. David llegó a la meta. Proféticamente las 3 unciones se lo declararon y así sucedió. Así sucedió en realidad. Ahora, qué hermoso, hermanos, porque vean, David no fue un hombre perfecto toda la vida. Él tuvo fallas y él pecó gravemente en algunas ocasiones. Sin embargo, fue un hombre que amó al arrepentimiento y amó a Dios, y Dios tuvo piedad de él y lo ayudó para llegar a la meta. Eso nos da esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Eso nos da esperanza. ¿Saben una cosa? David va a regresar muy pronto a la tierra. Él va a resucitar. Él va a ser rey de Israel en el milenio, a la par del Señor Jesucristo. Qué tremendo. Jesucristo va a reinar desde el monte de Sión sobre el mundo entero, pero David va a reinar con Cristo sobre la nación de Israel. Bendito sea el nombre de Jesús. El pastor Bailey en uno de sus libros cuenta una revelación que tuvo. Él fue llevado al milenio y fue llevado al templo del milenio, y él estaba allí en el templo cuando dice que vio pasar al rey David caminando frente a él con un paso majestuoso. Amén. David. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, también ahí en el segundo libro de Samuel encontramos cómo David toma la fortaleza de Sión. Esto es otro asunto muy importante. Muy importante. Gloria a Dios. Hermano Natán, ayúdeme a encontrar en el capítulo 15 del Éxodo, donde dice que Dios los llevaría a su monte santo o a su santo monte. En el capítulo 15 del libro de Éxodo, quiero que miremos un versículo que no lo tengo aquí en mis notas, pero lo está viniendo a mi mente. Miren la meta desde el principio. En Éxodo 15 están cruzando el Mar Rojo, ahí en el principio del viaje, y desde el principio Dios les muestra hacia dónde quiere llevarlos. Éxodo 15. Busquemos ahí su santo monte. Más adelante, su santo monte o su monte santo. Gloria al Señor. Por ahí vamos. Ahí está. Dice, mira, desde el principio del viaje, porque aquí están cruzando el Mar Rojo ellos. Es cuando María está cantando con la pandereta, después de haber cruzado el Mar Rojo. Y en ese canto, es el canto de María aquí. Dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. ¿Cuál era ese monte? El monte Sión. Y sabe usted que Moisés
no los llevó hasta allá, los dejó en el mero filo. Josué no los llevó hasta allá. El que llegó hasta el monte de Sión fue David. David llevó finalmente a Israel al monte de su heredad. Alabado sea el nombre de Dios. Él tomó la fortaleza de Sión. Quisiera que lo leyéramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versos 6 al 10. Vea cómo dice ahí la escritura. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar en el monte de Sión. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y los ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Alabado sea el Señor. ¿Quién llevó a Israel a la meta? David. Les animo a que estudiemos la vida de David. La vida de David tiene las claves, hermano, para que nosotros lleguemos también al monte de Sión espiritual. Bendito sea Dios para siempre. Sigamos adelante. Tristemente, y oiga lo que voy a decir ahora. También el segundo libro de Samuel, capítulo 11, revela el pecado de David con Betsabé. Ay, Dios mío. Él ya había llegado al monte de Sión. Sin embargo, pecó. Sin embargo, pecó. Amén. ¿Y sabe qué nos muestra eso? Que no importa qué tan alto estemos en Dios, si nos descuidamos, podemos caer. No importa cuánto éxito, no importa cuántas bendiciones, no importa cuán alto haya usted subido espiritualmente, si nos descuidamos, podemos caer. Y no hay tiempo para ver los errores de David por los cuales cayó, pero él se descuidó y cayó. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. No importa nuestro nivel espiritual, hermanos, si nos descuidamos, podemos caer. De hecho, grandes ministros han caído porque se han descuidado. Amén. Vamos rápidamente, quizá lleguemos al siguiente libro, primer libro de los Reyes, en estos minutos que tenemos. Este libro cuenta la historia del reinado de Salomón detalladamente, quien se destacó por la gran sabiduría que Dios le dio. También cubre el periodo del reino dividido, desde el reinado de Jeroboam hasta Ocosías en el reino del norte, y de Roboam hasta Josafat en el reino del sur. Ese es el periodo que cubre el primer libro de los Reyes. En este libro se nos muestra cómo Salomón se convirtió en rey de Israel. Vamos ahí. Nos muestra cómo Salomón se convirtió en rey de Israel. Esta es otra cosa impresionante. El Señor se le aparece la primera vez a Salomón y le da sabiduría. No vamos a leer las escrituras, pero usted puede anotarlas. 3, 5 al 12. El Señor se le aparece a Salomón y le da sabiduría. Luego todos los hombres acuden a oír la sabiduría de Salomón. Ese versículo sí leámoslo. Primero de Reyes 4:34. Todos los hombres llegan
o vienen para oír la sabiduría de Salomón. Dice, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. También la reina de Sabá visita a Salomón para oír de su sabiduría. Eso está en el capítulo 10, verso 1 al 10. No lo vamos a leer porque es muy larga la porción. Pero la reina de Sabá viene a Israel para escuchar la sabiduría de Salomón. También Salomón hace alianza con el rey de Tiro. Tiro era un puerto, ¿verdad? Ahí arriba de Israel. Usted ve en el mapa Tiro y Sidón. Por ahí está Tiro y Sidón en la ribera del mar Mediterráneo. Entonces Salomón hizo alianza con el rey de Tiro, y realmente fue Tiro, o el rey de Tiro, Hiram, el rey de Tiro, el que le ayudó con madera para construir el templo. Grandes embarcaciones llegaban con madera finísima para la construcción del templo y para la construcción del palacio de Salomón. Eso lo describe este primer libro de Reyes. También este libro describe la construcción del templo. Capítulo 6, verso 1 al 9. La construcción del templo de Salomón. Hay mucho, pero muchísimo que estudiar sobre el templo, pero no es el tema hoy. Solo estamos haciendo un resumen de los libros de la Biblia. Y esto aparece en el primer libro de los Reyes. Otra cosita más. Dios se le aparece la segunda vez a Salomón. Lo registra. Capítulo 9, verso 2 al 9. Qué privilegio, hermanos, el que tuvo Salomón. Que el Dios del universo, imaginémonos, se le apareciera 2 veces. 2 veces. Qué privilegio. 2 veces, 2 encuentros reales, personales con Dios. Le da sabiduría, le da riquezas, le da honra, le da gloria, lo levanta. Impresionante. Ay, Dios. Pero tristemente este libro también relata cómo la consagración de Salomón fue destruida por la multitud de esposas y concubinas que tuvo. Miremos el capítulo 11, verso 3 de ese primer libro de Reyes. Vea lo que dice 11:3. Dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Qué tristeza. Después de tener 2 encuentros personales con Dios, de tener sabiduría, honra, riquezas, fama, hermanos, la inmoralidad lo derribó. La inmoralidad lo destruyó. Qué tremendo. Bueno, terminemos con el segundo libro de los Reyes rápidamente. Históricamente este libro cubre los reinados restantes de los monarcas del reino del norte, desde Ocosías hasta Oseas, y la caída de su capital Samaria en el año 722, cuando fueron invadidos por los asirios. Durante este periodo de tiempo apareció el gran profeta Elías y también el profeta Eliseo, quienes ministraron en el reino del norte, principalmente durante el reinado de Acab, uno de los reyes más malos que ese reino tuvo. Sus sucesores, sin embargo, a pesar de estos ministerios tan poderosos, Israel no se arrepintió. Judá, en el reino del sur, sobrevivió hasta el año 586, cuando cayó ante los babilonios al mando de Nabucodonosor. El reino del sur fue bendecido con el reinado de 3 hombres piadosos,
justos, que fueron Josafat, Ezequías y Josías, quienes dirigieron avivamientos extraordinarios en sus respectivos periodos. Entonces, el segundo libro de los Reyes narra este periodo de tiempo. Gloria al Señor. Vamos a quedarnos aquí y mañana, primero Dios, continuaremos con el siguiente libro. Oremos. Querido Dios y Padre, en el nombre de Jesús, que las verdades que estamos recibiendo de tu palabra puedan quedar grabadas en nuestras mentes y corazones. Y que lleguemos, oh Dios, a la conclusión que hemos estado enfatizando en cada segmento de las Escrituras: que no hay religión en el mundo que tenga escrituras que relaten tan detalladamente, Señor, la historia de Israel, la historia de la humanidad, como lo hacen las Sagradas Escrituras. Por esto y mucho más, estamos convencidos de la autenticidad de la palabra y podemos tomarla como una base inconmovible para nuestra vida, para nuestra fe, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.